Y para, bueno, hablar un poco sobre lo que pudieron llevar al presidente allí en la residencia de Olivos, es que está en nuestros estudios dos compañeros que forman parte de esa comitiva. Estamos hablando de José Sajama, de la comunidad Queta, y de Robin Suárez de Abrapampa. Ambos son de la Nación Colla. Compañeros, muchísimas gracias por estar acá hoy en el Noticiero Popular. Y bueno, empiezo por preguntarles, que nos cuenten un poco cómo fue esa reunión con el presidente, qué fue lo que se llevaron de esa reunión, qué pudieron manifestarle al presidente de lo que está pasando en Jujuy por estos días. Bueno, buenas noches a todos los televidentes. Agradecerle también por este espacio. Nosotros venimos desde la Puna de Jujuy, que es el norte de la provincia, territorio Colla. Y bueno, salió la marcha hace aproximadamente 2 semanas desde Abrapampa. Recorrimos 250 kilómetros hasta la capital jujeña para ser escuchados, y de allí, bueno, al contrario de recibir algunas buenas noticias, en el camino recibimos la noticia de que ya se había aprobado. Igualmente continuamos nuestra marcha y en asambleas con todas las comunidades que nos reunimos en San Salvador de Jujuy es que se decide, digamos, movilizarnos hasta la ruta, ¿no? Hasta el cruce de la Ruta 52, que es la ruta internacional que va a Chile desde Jujuy, y la ruta nacional número 9 que va a Bolivia, ¿sí? Y aún así, estando en esa movilización, llega la jura de esta nueva Constitución. Entonces, eso en resumido, como para tener en cuenta de todo el recorrido de este tercer malón. Y después, luego de eso, es que se decide, digamos, llegar hasta Buenos Aires para que nos pueda recibir el presidente. En un primer momento se le invita a las comunidades que el presidente esté en territorio con nosotros para que vean, digamos, sientan nuestros reclamos y que nosotros estamos en la ruta y no movilizando, digamos, diferentes comunidades, diferentes sectores, también eso hay que decirlo, el sector de salud, el sector de los docentes, de municipales. Es como que la población en general se está manifestando en estos momentos. Actualmente hay más de 20 cortes de ruta en toda la provincia, manifestaciones también en el puente internacional, en La Quiaca, hay crucifixiones también simbólicas en la ciudad de La Quiaca, hay tomas de colegios en varias localidades de La Puna y de La Quebrada, ¿no? Y sigue lamentablemente la persecución que no ha cesado desde el principio del malón, más después luego de la represión, no conforme con la represión de haber baleado a niños, haber quitado el ojo a un joven, que algunos recibieron balines hasta de 48 balines en su cuerpo, y en el cual peligra, digamos, algunos órganos internos. No conforme con eso, seguía una persecución, una cacería a todos los dirigentes que continúa hasta el día de hoy. Es por eso que se le invitaba, digamos, al presidente para hacernos escuchar la voz, pero bueno, también recibimos la invitación de estar aquí y fuimos aproximadamente una decena de delegados que también salimos elegidos en asamblea para poder traer esa voz desde Purmamarca, desde los territorios hasta la capital, aquí en Buenos Aires. El día de ayer es que tuvimos esta entrevista en Olivos con el presidente y bueno, empezamos a horas del mediodía, y lo que nosotros empezamos a manifestarle es que estamos aquí sentados por haber sido designados en asamblea, y los cuales hablábamos de igual a igual porque nuestros referentes son autoridades de nuestro territorio, son autoridades de las comunidades, así como el presidente también una autoridad. ¿Y qué pudieron manifestarle al presidente? Le pudieron, bueno, entiendo que el pedido, dentro de un abanico de pedidos, que en todo caso les pediría que nos cuenten, estaba esta cuestión que tiene que ver con la reforma de la Constitución. ¿Qué le pudieron manifestar a él? No, básicamente, a ver, trajimos un documento firmado por el conjunto de comuneros que están en Purmamarca. Se lo entregamos, planteamos toda la situación que se ha venido viviendo en Jujuy, en diferentes lugares de protesta, lo que acá el hermano les comentó, toda la problemática que se vive y la necesidad de derogar esa reforma, de la nulidad de esa reforma que ha sido bastante arbitraria, inconsulta. Hay un derecho importantísimo que tienen las comunidades, que es el derecho a la
consulta libre previa informada, no solo lo dice la Constitución Nacional, sino también tratados internacionales que ratifican ese derecho. Entonces, entendimos que ese derecho ha sido vulnerado y hay organizaciones en Jujuy que ya tienen un protocolo de consulta, o sea, una forma de un mecanismo de cómo llevar adelante el proceso de consulta. Eso ha sido vulnerado. Le planteamos... Quiere decir, digamos, que el gobierno de la provincia nunca recurrió a ustedes para consultarles si la reforma estaba bien, o saber qué es lo que ustedes opinaban sobre el texto, digamos. Tal cual, nadie ha sido consultado, no hubo participación en esa reforma, así que por eso la consideramos inconsulta, arbitraria y hasta autoritaria, porque en un momento, cuando ya el contingente, el Malón, llega a San Salvador, lo que hace es volver atrás con 2 artículos, nos ha reducido solamente a 2 artículos de esa Constitución, y nosotros entendemos de que no son solamente 2, sino hay varios más que nos comprometen. No hablo del tema del agua, de la consulta libre previa informada, recursos naturales, que es algo importantísimo poder hablar, poder tratarlo y dialogar, pero no, de eso no se habló. Todo ese conjunto de cosas le expusimos al presidente, un diálogo ameno, bastante con tiempo, el tiempo necesario, un diálogo de ida y vuelta, también... ¿Y qué les decía a ellos ante todo esto que ustedes decían? No, el presidente nos manifestó que, en primer lugar, el pedido de intervención es necesario una ley en el Congreso, no se puede de una manera, o sea, es el único camino que se puede hacer, una ley por iniciativa del Congreso. Nos manifestó también de que ya se han hecho las denuncias pertinentes a través de la Secretaría de Derechos Humanos al gobierno de Jujuy por las notables violaciones a los derechos humanos, no solamente en la represión, sino también por la persecución que hasta ahora continúa. Nosotros, cuando veníamos de viaje para acá, para Buenos Aires, en la terminal nueva de ómnibus, fuimos objeto de persecución y bueno, no sé si les habrá llegado, pero hubo videos de vehículos sin patente, bueno, que lo hemos podido ver nosotros también. Nos ha dicho también de que ordenó al ministro de Justicia poder realizar una presentación ante la Corte para que pueda ver la Corte los artículos que vayan en contra del espíritu que tiene la Constitución Nacional y para poder de esa manera plantear la inconstitucionalidad, algo que para nosotros es importantísimo. También ha puesto a disposición los diferentes ministerios, los diferentes organismos para poder trabajar de manera articulada si en caso llegase a haber nuevas violaciones a los derechos humanos. Claro, clarísimo. Me interesaba que nos cuenten un poco más sobre, bueno, cuáles las sensaciones que se llevan del encuentro con el presidente. ¿Alcanza, no alcanza? ¿Cómo se sigue? Creo que ha sido necesario esta apertura a que nosotros viniéramos, esa disponibilidad, digamos, por parte de la presidencia, pero también fue posible gracias a la lucha que lleva nuestro pueblo jujeño, nuestras comunidades, los diferentes sectores, ha hecho posible esta apertura y que nosotros estemos aquí. Ahora ya una parte de nuestra delegación está volviendo, vamos a terminar de analizarlo allá en territorio y también con nuestras asambleas. De allí en más también se decidirá las medidas a seguir tomando, o sea, una respuesta, digamos, concreta para que esta reforma caiga, digamos, no la obtuvimos en esta oportunidad. Entonces sabemos que nuestra lucha es larga, ya lo venimos sosteniendo décadas, venimos sosteniendo siglos, y bueno, continúa también esta lucha. Y la medida se lo dijo también al presidente, o sea, sabemos que los cortes de ruta no solamente perjudica a personas ajenas al territorio, sino también a nuestros propios hermanos, a pesar que hemos tenido la comprensión de la mayoría de la población y en nuestro caso en el lugar de la quebrada donde está el corte central en Purmamarca, también hasta de los turistas, porque siempre pasaban, digamos, con bocinazo y se veía ese acompañamiento. Entonces,
queremos de alguna manera que siga en tapas nuestros reclamos, porque no termina aquí con la visita del presidente. Solamente vamos a seguir tomando estrategias, tácticas para seguir luchando y para que esta reforma caiga, a corto, mediano o largo plazo, pero tiene que caer, por lo que dijo el hermano, no por ser inconstitucional, ilegal e inconsulta. Y no es solo de nuestro sector, desde los pueblos originarios, también todos los sectores lo manifiestan de la misma manera. Me interesaba que nos cuenten un poco más esto que mencionabas recién, de que se ven autos sin patente transitando. ¿Cómo es eso? ¿Es algo que está pasando al día de hoy, digamos? Sí, no, bastante. En Jujuy se ha desatado un nivel de violencia y de violencia institucional, pero gravísimo, o sea, con muchísima impunidad. Se han viralizado imágenes, videos de cómo entraban, por ejemplo, a domicilios particulares a buscar gente sin entrarse a un domicilio particular, sin autorización de un juez, no sé, agarrar a cualquiera que estaba en la calle, que no tenía capaz nada que ver, bueno, los vehículos sin patente, y algunos que tenían patente estaban cargando policías o llevando policías, y después los averiguamos, la gente lo averiguó de dónde provienen esos vehículos, y sorprendente, muchos puestos por empresas mineras. Exar, por ejemplo, es una empresa minera que trabaja en la zona del Salar, y que, bueno, es una empresa que extrae litio. O sea, creemos que hay un nivel de violencia institucional promovida por el Estado jujeño bastante importante, ¿no? En Purmamarca, por ejemplo, muchos policías infiltrados, decimos nosotros agitando para generar la violencia. Entonces, la persecución, te contaba, no solamente a los dirigentes, sino también a cualquier que... En Humahuaca hubo dos casos de comuneros que han sido... hubo un intento de secuestro hacia ellos. O sea, todas esas cuestiones, bueno, se lo ha puesto en conocimiento al presidente. Hablabas recién de lo que era el desarrollo minero en la provincia. Quería pedirle si nos pueden contar un poco más cómo se está dando eso, para darnos una dimensión de qué es lo que implica el extractivismo allá en Jujuy. Bueno, actualmente hay 2 empresas mineras trabajando en la provincia. Se habla de una apertura de una tercera, Minera Providencia, en la zona de Susques. Bueno, hay comunidades organizadas en la Mesa de Salinas Grandes que, bueno, ellos defienden el territorio, promueven el derecho a la vida, quieren seguir viviendo como lo han hecho sus ancestros hasta ahora, y es por eso que se oponen al desarrollo del litio, ¿no? A la extracción del litio. Sabemos que es una extracción desmedida, desconsiderada, porque no solamente no se respetan los derechos, sino que el porcentaje de regalías mineras que dejan es bajísimo, es 3%. Digo, si comparás, por ejemplo, con países vecinos que están ahí nomás, Chile tiene el 40% de regalías mineras, Bolivia muchísimo más, es más, están estatizados los recursos naturales, no es que se llevan así nomás. Entonces creemos que es un tema que se tiene que dar debate, o sea, creemos que es un tema que, si bien las comunidades tienen una posición fija, pero no para nada están siendo escuchadas, pese a que tienen un conjunto de derechos ganados con muchísima lucha en estándares internacionales y acá a nivel nacional, en la Constitución Nacional. Bueno, les agradecemos muchísimo la presencia. No sé si hay algo más que quieran decir, que quieran remarcar, algo que no les haya preguntado. Recargar un poco lo que está pasando, digamos, porque el mensaje de público y lo que puede llegar a la sociedad es de que en Jujuy existe una paz social, cuando es todo lo contrario. Esta violencia institucional que viene desde abajo, despacio, se mostró en las represiones que hubo, sobre todo en Purmamarca y en Jujuy. En un solo día que estuvimos en la corte, sin mediar palabra, hubo como 5 represiones, desde las 6 de la mañana hasta las 20:30 de la tarde. Y nosotros como pueblo Colla era una manifestación pacífica, no habíamos cerrado en su totalidad el bloqueo de la ruta, y
pero sin mediar palabras, digamos, tuvimos todo ese atropello por parte de infantería, ¿sí? Y no estábamos preparados para eso, no íbamos preparados a eso, íbamos en una cuestión pacífica, fue la violencia, digamos, desde su parte, y no contento con esto, digamos, existe lo que decía la persecución hasta el día de hoy. Esa es una preocupación latente, y hacemos responsable, digamos, al Estado provincial y al Estado nacional si por cualquier cosa que nos podría pasar a la dirigencia de los pueblos originarios.